Bienvenidos, mi nombre es María Clemencia Jaramillo y vamos a hablar un poquito del cuidado de la nutrición enteral y parenteral y las gastrostomías en nuestra institución. Bueno, lo primero que vamos a mirar es qué es una nutrición enteral. La nutrición enteral es una mezcla especial de alimento que contienen unos micro y macronutrientes importantes como las proteínas, los carbohidratos, las grasas, y esta mezcla es suministrada a través de un tubo al estómago o al intestino delgado según la necesidad. La nutrición enteral puede ser vía oral, puede ser mediante una sonda oro o nasogástrica, o una transpilórica. Cuando se requiere, también se puede utilizar una gastrostomía. Cuando ponemos una nutrición enteral, cuando hay una imposibilidad para alimentarse por la vía oral de manera natural y que el tracto gastrointestinal funcione en forma parcial o total. Los pacientes con desnutrición grave que presentan una ingesta que no es suficiente para cubrir sus requerimientos por más de 5 días también son candidatos a tener una nutrición enteral. Y si existe alguna situación que impida a la persona alimentarse por sí misma y por ende no tener sus requerimientos nutricionales. Cuando tenemos unas contraindicaciones especiales para no colocar nutrición enteral. Entonces, cuando tengamos contraindicaciones absolutas como una obstrucción intestinal total, no se puede colocar nutrición enteral, una isquemia intestinal o contraindicaciones relativas que dependen del caso del paciente, como un íleo paralítico, fístulas de alto débito, diarreas severas o vómitos intratables e incoercibles. Podemos presentar diferentes complicaciones de la nutrición enteral, como son tos, disnea, cianosis, y esto está debido a desplazamientos accidentales de las sondas que nos hacen obstrucción de la vía aérea. También epistasis por laceración de la mucosa. Las mucosas tienen una sonda que puede estar varios días ahí y puede hacer laceraciones importantes en los pacientes. Náuseas, sondas que no se avanzan bien, cuando se enrollan las sondas en la boca o en el tracto, ¿cierto? De manera accidental. Las gastrostomías son un procedimiento que consiste en la inserción de una sonda a través de la pared abdominal y están depositadas en el estómago, ¿cierto? ¿Cuáles pacientes tienen estas gastrostomías? Cuando las nutriciones van a ser de larga data, ¿cierto? También se colocan nutriciones especializadas por este tipo de gastrostomías, de sondas de gastrostomía, y se pueden colocar medicamentos, ¿cierto? Como les decía, son sondas que van a tener una duración mayor de 6 a 8 semanas, cuando el paciente sabemos que no va a recuperar rápido la capacidad para consumir los alimentos de manera normal vía oral, entonces se coloca esta sonda a estómago. Se utiliza en pacientes que tienen trastorno de la deglución, que va a ser difícil recuperarlo o que definitivamente no vamos a tener cómo recuperar esos pacientes, como en los pacientes neurológicos, en pacientes con cáncer de diferentes tipos, sobre todo de cabello y cuello, y otras patologías que requieren que tengamos una vía de administración como una gastrostomía. Tenemos diferentes tubos de gastrostomía. ¿Y qué tenemos que cuidar en estos pacientes que tienen estas gastrostomías, ¿cierto? Cuando al paciente se le hace la gastrostomía, le debe retirar la gasita protectora a los 3 días. Esa gasa siempre debe estar sequita. Cuando se observa húmeda, se debe retirar la gasa. En los primeros 15 días se debe limpiar la sonda, la zona con gasa y solución salina al 0.9%, haciendo movimientos circulares desde el estómago hacia afuera sin apretar mucho para no hacer presión en la zona que está acabada de intervenir. A partir de la 3ª semana se puede limpiar con agua y jabón, o sea, el paciente se puede bañar y hacer su limpieza normal. Siempre se debe inspeccionar la zona alrededor del estómago, buscando que no hayan irritaciones. Es muy importante que estemos al tanto de que esa zona de la piel esté intacta y no tengamos dificultades con las secreciones gástricas que de pronto podemos tener ahí. Ese estómago es muy importante tener bien sequito y bien cuidada la piel. Por protocolo institucional se debe comprobar el volumen del valor
balón cada 2 semanas, aspirando con una jeringa a través de ese puerto. Saber cuál puerto es el que vamos a aspirar para no ir a hacer daños en la sonda. E iniciar la nutrición según prescripción médica o drenaje según la prescripción que tenga el paciente. Es muy importante que sepamos que esa arandelita que tiene la sonda de gastrostomía se puede mover, pero no tirar hacia afuera o hacia adelante, porque si no vamos a desposicionar la sonda, ¿cierto? Y siempre debe estar limpia. Si está sucia, la debemos limpiar con solución salina. Si la sonda se mueve, debemos asegurar que esté a estómago y debemos posicionarla de nuevo, ¿cierto? Y debemos girarla para evitar que haya adherencias de piel a esa zona y que sea muy doloroso para el paciente cuando se vaya a hacer la rotación. Siempre se debe comprobar diariamente que el soporte externo no esté haciendo presión sobre la piel, porque eso hace que tengamos un agente externo todo el tiempo, más el sudor, más el agua, más de pronto lo que se quede ahí, y hace laceraciones en la piel del paciente. Entonces es muy importante que el paciente tenga esa zona bien protegida, bien limpia y bien seca. Se pueden presentar diferentes complicaciones en la gastrostomía, ¿cierto? Una infección de la herida, evisceración, descendencia de las suturas cuando son con sutura, hemorragias, que haya sangrado por esa ostomía, obstrucción del tubo por falta de irrigación después de cada infusión. Es muy importante que así tengamos un tubo de mayor calibre, como una gastrostomía, sepamos que también lo tenemos que irrigar con agua para poder limpiar todas las partículas que pueden quedar adheridas al tubo. No debe haber escape de contenido gástrico por ninguna parte, ¿cierto? Si lo hay, debemos avisar y es una complicación importante. Y fístulas gastrocutáneas que pueden ser persistentes por la realización de gastrostomía. Cuando hay obstrucción de la gastrostomía, cuando la gastrostomía no nos está funcionando, puede ser que se hayan quedado productos o residuos de los productos adheridos a la pared de la sonda, que es muy importante, que tenemos que tratar de que no nos pase. Cuando nos pase, debemos lavar con 200 centímetros de agua y una cucharadita de bicarbonato, ¿cierto? Es muy importante que tratemos de desobstruir la sonda de esa manera. También podemos tener salida de la sonda de manera accidental, ¿cierto? O el paciente se la jala, ¿cierto? Entonces es muy importante mantener ese estoma permeable para poder volver a hacer la inserción de la sonda por el médico que esté tratante, o si no tenemos la sonda, pues una sonda Foley del mismo calibre para poder mantener la ostomía y que no se nos cierre. Irritación o infección. Nos pasa cuando hay mucha presión o está muy apretada la arandelita, está muy apretada y muy fijada la piel, y eso hace que tengamos mucha irritación en esa zona. Entonces también hace que podamos tener secreción inadecuada o salida del jugo gástrico de la pared. Entonces es muy importante en todos los turnos verificar que la sonda esté adecuadamente insertada, que no esté muy apretada o que no esté muy suelta, para que no tengamos salida o complicaciones con irritaciones. Cuando hay pérdida de contenido gástrico a través del estoma, el desplazamiento de la sonda se puede ver afectado, está arriba o está abajo, y es muy importante también que miremos que no esté ensanchado el estoma. Eso se da más que todo en pacientes que han tenido varias gastrostomías o varios cambios de tubos de gastrostomía. Es importante avisar al médico cuando nos pase esto. La nutrición enteral la podemos poner de diferentes maneras. Entonces la nutrición puede estar de manera intermitente por bolos, y generalmente se utiliza en pacientes que están conscientes, orientados, que su capacidad gástrica lo permitan y que no tienen tanto riesgo de aspiración. La infusión continua está indicada en los pacientes críticos que tienen su estado de conciencia comprometido, y generalmente es un paciente que nos tolera unos bolos. Los bolos van desde 100 centímetros, pueden ir hasta 300, 350 centímetros. La generalidad es que no nos pasamos de 250 centímetros por bolos. Es muy importante la verificación de los correctos para poder evitar complicaciones relacionadas con los accesos, ¿cierto? Confirmar la ubicación y la fijación de las sondas, tanto de gastrostomía como una sonda naso o nasoyeyunal.
Es muy importante lavar los frascos o lavar las latas de la nutrición enteral cuando llega de la farmacia con agua y jabón. La infusión de acuerdo a la orden prescrita, siempre va a estar una orden acompañada de una nutrición enteral. Elevar la cabecera para administrar la nutrición enteral. El paciente no debe estar completamente acostado para evitar riesgos de broncoaspiración. Lavar la sonda con 30 centímetros de agua antes de administrar una nueva toma después de administrarla, y en las gastrostomías está permitido entre 20 centímetros y 50 centímetros después de cada toma. El residuo gástrico se mide solo cuando el médico lo indique o la nutricionista lo indique y se debe registrar oportunamente el dato. Cuando las sondas están transpilóricas, están a ayuno, no se puede medir residuo gástrico porque no es un reservorio, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a hacer desmontes de nutrición enteral a vía oral, no se debe hacer medición de residuo gástrico porque obviamente vamos a tener alimentos en esa capacidad gástrica. Y cuando saquemos residuo gástrico por alguna razón y lo solicite el médico, el residuo gástrico se debe reinfundir y descartarlo solamente cuando sea material porráceo, hemático o fecaloide. De resto se reinfunde. Podemos realizar micrométodos cada 8 horas porque esa paciente necesitamos saber cuál es su comportamiento metabólico. Cambios de inmovilización de la sonda cada 12 horas. Es muy importante esto porque para evitar desplazamientos y que no nos demos cuenta que la sonda no está posicionada en estómago, y registrar el volumen indicado en la historia clínica. Eso para poder tener control de cuánto se le está dando al paciente y para también evitar glosas para poder hacer los adecuados cobros de la nutrición enteral. Es muy importante que si el paciente registra emesis, distensión, cambios en las deposiciones o cualquier novedad relacionada con la tolerancia a la nutrición enteral o una gastrostomía, lo registremos en la historia clínica y se registren el número de deposiciones que tiene el paciente o el número de episodios de emesis. No se debe adicionar ningún medicamento a la fórmula de nutrición. En la misma bolsa de nutrición no debe haber ningún otro componente sino los productos nutricionales. Los medicamentos deben triturarse o disolverse con agua y en forma lenta. Es importante que si no sabemos cómo se administra un medicamento por sonda o tenemos alguna duda, acudamos al servicio de farmacia para que nos ayuden a hacer las diluciones adecuadas. Y no se debe pinzar la sonda a menos que el médico tratante lo autorice, o las suspensiones o disminuciones en las infusiones de la nutrición deben ser por orden médica. La nutrición enteral puede ser de larga evolución o puede ser de corta. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a hacer un desmonte de la nutrición, cuando la condición del paciente lo permite. Ese desmonte de la nutrición lo hacemos en transición a la vía oral, y esa transición a la vía oral se da de manera paulatina. Generalmente lo hacemos con dieta supraglótica, a no ser que el paciente tenga otra condición y lo hagamos con otra dieta, pero generalmente se hace con dieta supraglótica de manera escalonada. Cuando el paciente tiene nutrición enteral a infusión continua, hacemos paramos la nutrición enteral 1 hora antes y 1 hora después para poderle dar la alimentación vía oral y poder garantizar que ese paciente nos coma, no continúa con la infusión continua. Y si está en bolos, se llega al acuerdo con la nutricionista para poder empezar a entregar nutrición enteral o vía oral según el caso. Bueno, a continuación vamos a ver un video donde vamos a mirar las conexiones que tenemos de manera segura de la nutrición enteral para poder garantizar que por las nutriciones enterales no tengamos dificultades y hayan conexiones inadecuadas de medicamentos que van por vía parenteral. Que la compatibilidad entre conectores de diferentes sistemas a los cuales está expuesto un paciente durante la atención hospitalaria o en casa puede aumentar el riesgo de errores accidentales que incluso pueden ser letales.
Es por ello que diferentes sociedades científicas y la industria acordaron diseñar conectores específicos y únicos para los diferentes sistemas. En cuanto a los conectores para nutrición enteral, se desarrolló el conector ENFIT, que por sus características es incompatible y no puede ser usado en otro sistema como el intravenoso, previniendo así accidentes que son potencialmente de alto riesgo para el paciente. A continuación, les presento el funcionamiento de estos conectores. Para el manejo de todo lo que corresponde a la nutrición enteral debemos siempre tener disponible todos los implementos que vamos a utilizar y siempre recordar el lavado de manos, que es imperativo. Entonces, quiero recordarles los sistemas de conexión universal, que son los sistemas que hemos conocido hasta ahora. Con este tipo de conector es compatible con la jeringa punta catéter, con la jeringa Luer Sleeve y con la jeringa Luer Lock o la de rosca que hemos conocido. Entonces, estos sistemas ya cambiaron y tenemos entonces disponible el sistema ENFIT, que puede estar presente en la sonda de alimentación enteral de primera vez tipo PEG, en la sonda con balón vía gástrica, que va a tener entonces los dos puertos, el puerto para el balón, o en el botón de gastrostomía Mickey o la sonda de bajo perfil. Tenemos entonces también las jeringas, que son entonces con el conector tipo ENFIT, y en los botones vamos a encontrar que las extensiones también lo único que va a cambiar es el conector o la terminación por la cual va a tener acceso la nutrición, los medicamentos y para realizar el lavado. También hay diferentes maneras por las cuales se administra la nutrición al paciente, ya sea con la bolsa por gravedad, a través de bomba de nutrición para la alimentación o directamente a través de las jeringas. Entonces, lo que tenemos es que si yo tengo ya mi sonda con el puerto ENFIT, entonces, y voy a conectar entonces la alimentación, entonces necesito conocer si el equipo por el cual voy a administrar la nutrición ya está en ENFIT, como este caso. Entonces simplemente destapamos la sonda. Recordemos que lo primero que hacemos es lavado para verificar que la sonda no tiene ninguna obstrucción. Entonces uso la jeringa ENFIT, simplemente se enrosca, realizamos el lavado, retiro y puedo conectar entonces el equipo de alimentación simplemente haciendo la rosca hasta que verifiquemos que está estable y ya no se va a retirar. Una vez finalizada la administración, retiramos el equipo, realizamos nuevamente el lavado para eliminar cualquier residuo que haya quedado tanto en el conector de la sonda como en el trayecto de la sonda, con el volumen de agua indicado por su médico tratante o su nutricionista, y retiramos la jeringa y simplemente entonces se tapa el equipo y ya aquí damos por terminado el procedimiento. Si de pronto no tenemos el equipo de alimentación con conector ENFIT, tenemos a disposición este conector de transición que tiene terminación ENFIT y permite entonces que los equipos o las jeringas tipo cono o punta catéter puedan entonces ser utilizados. Vamos a conectar de manera desde la parte rígida, que es la parte morada, hasta que quede estable. Se destapa el conector y de manera giratoria se instala entonces el equipo de alimentación hasta que haga tope y quede estable. Una vez finalizada entonces la entrega de la nutrición, se retira de manera giratoria y con la jeringa punta catéter entonces procedemos a hacer el lavado del sistema. Se retira la jeringa. De acuerdo a la necesidad o a la situación en la cual se encuentre, se puede tener en cuenta dejar instalado el conector de transición. Si así es, entonces siempre dejarlo
cerrado hasta que haga tope, que nos quede un sistema de cierre seguro, o si estamos en un ambiente donde no vamos a tener riesgo que el conector se pierda, entonces lo vamos a desconectar haciendo giro desde la parte morada y dejamos entonces cerrado el sistema de alimentación. Entonces lo mismo aplica para las extensiones de los botones, ya sea que utilicemos la extensión de 2 puertos o la extensión de un único puerto, que ya son conocidas. Y la sonda de reemplazo, la extensión de reemplazo, entonces viene con estas tapas, con este diseño, que simplemente entonces una vez finalizado el procedimiento la dejamos asegurar y se retira entonces del botón de alimentación. Recordar que siempre después de finalizada la administración debemos proceder con el lavado. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito de la nutrición parenteral. La nutrición parenteral es la administración por vía intravenosa de una solución de macro y micronutrientes. Se hace de manera continua o cíclica. Cuando colocamos una nutrición parenteral, cuando tenemos fístulas enterocutáneas de alto débito que no podemos manejar con una alimentación enteral, porque no es suficiente, cuando hay enfermedad inflamatoria intestinal, cuando hay hiperemesis gravídica, cuando tenemos un tracto gastrointestinal que no es suficiente para poder tener los requerimientos nutricionales de esa persona, cuando tenemos intolerancias marcadas a la nutrición enteral y cuando tenemos pacientes muy desnutridos o con unos requerimientos muy elevados que no son suficientes los aportes enterales por alguna razón y tenemos que acudir a la nutrición parenteral total o a la nutrición mixta. ¿Cuáles son las vías de acceso? Tenemos vías periféricas cuando vamos a tener nutriciones ojalá menores a 5 días, o tenemos accesos centrales que pueden ser catéter venoso central o PIC. Para nosotros colocar esa nutrición enteral es muy importante la seguridad, ¿cierto? Tenemos que realizar lavado de manos siempre que se vaya a hacer manipulación de cualquier dispositivo de este tipo, verificar la calidad del producto cuando llega la bolsa de nutrición parenteral, se debe verificar la información del rótulo, verificar los correctos, que sea el nombre del paciente, que coincida con la mezcla que estamos ordenando, las nutricionistas, la vía de administración, la cantidad, la dosis, que la bolsa venga intacta, ¿cierto? Que venga con todos los requerimientos de seguridad. Las nutriciones parenterales no se deben desconectar por ningún motivo, ¿cierto? A excepción de que se vaya a cambiar la mezcla de nutrición. Por protocolo nosotros conectamos la nutrición a las 6 de la tarde, entonces en ese momento se debe desconectar la nutrición para volver a conectar la siguiente. Si el paciente se va a bañar, tiene alguna terapia, tiene alguna situación que requiera movilización, se debe movilizar con el atril y con la nutrición parenteral. No se debe desconectar. Si el paciente se desconecta por algún motivo, se debe descartar la nutrición, no se debe reconectar. Si la nutrición parenteral total por algún motivo se termina antes de la hora programada, se debe avisar al médico para que éste pueda tener una infusión de dextrosa, lo que él considere, para poder lograr que ese paciente no tenga las glucometrías bajas, ¿cierto? Entonces es muy importante que la nutrición parenteral no se debe suspender de manera inapropiada para evitar complicaciones como hipoglicemias, ¿cierto? Si el paciente también recibe nutrición enteral o tiene vía oral, ahí no tenemos tanta dificultad, se debe avisar al médico, pero ya no hay necesidad de colocar dextrosa. Para estos pacientes es muy importante realizar micrométodos porque independientemente del servicio donde estén, sea cuidados intensivos o sea hospitalización, para poder monitorizar el control metabólico adecuado de estos pacientes que reciben infusión constante. No se debe adicionar ningún componente a las mezclas que llegan de la central de mezclas, las mezclas llegan absolutamente listas. Y debemos vigilar los signos de infección de esos catéteres, que son las complicaciones más propias de estos pacientes.
Es muy importante que la nutrición parenteral es un medicamento y debe ser manejado con todos los cuidados que llevan la nutrición parenteral en un paciente. Muchas gracias.